inicio a esta segunda sesión de trabajo que tenemos para esta edición de Consejo Asesor. Haré breve mención de las personas que estamos aquí presentes. De parte del Consejo, pues nos acompaña Alejandra Betanzo, Miguel Ángel Gonzalo, Samuel Bonilla, Valeria, ay, perdón. ¿Le puedes cambiar la siguiente? Eugenia Brajinski. Y de parte del Info estamos acá las personas que estamos con la comisionada Nava y entonces ahorita se está ya grabando esta segunda sesión para hacerles conocimiento para fines documentales. Siguiente, Dani. Para esta segunda sesión tenemos dos puntos clave por abordar. El primero es el sustancial, que será esta exposición del protocolo de apertura y transparencia ante riesgos, que trabajamos ya hace un par de años. Y por otro lado tenemos la presentación de un borrador, de un cuestionario para dar seguimiento a la aplicación de esta especie de productos. Habrá un espacio para retroalimentación y por acá tomar nota de las recomendaciones. Si tienen algún tema ahí que quieran agregar a esta reunión, pues con gusto lo anotamos y si no, daremos inicio. Ok, y comisionada, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Zule. Sí, pues estamos, la verdad es que muy contentas porque ya esperamos haber diseñado la sesión para tener mucho mayor aprovechamiento por parte de ustedes como consejo. Y tenemos un tema que hemos ido dando seguimiento desde 2019, que es cómo podemos tener información ante las circunstancias de riesgos, cualquiera que ésta sea, una sequía, una pandemia, una guerra, un sismo, inundaciones, en fin, todo lo que implique vivir una circunstancia de excepción en términos de excepción y de riesgo. Entonces, tenemos nosotras co-creado un protocolo de apertura y transparencia y nos gustaría muchísimo poderles compartir de esto. Le pediré a quien esté haciendo justo apoyo visual que vaya de manera automática avanzando conforme vaya yo comentando. Entonces, este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos lo hicimos, lo co-creamos con distintos especialistas y también comunidades de prácticas desde gobernanza ante riesgos hasta instituciones diversas como en los sistemas anticorrupción, de transparencia, desde la academia, también desde iniciativa privada. Y lo que buscamos es siempre tener presente qué información necesitamos cuando vivimos riesgos. Y creo que parte de las grandes alianzas que se derivaron de esta co-creación del protocolo es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es la autoridad en el caso mexicano que se dedica a realizar protección civil, de tal manera que nosotras tenemos contacto con ellas y podemos tener ese alcance a nivel nacional. Incluso este protocolo pues fue reconocido como buena práctica en la OCDE y sobre todo nos enfocamos a 3 etapas ante el riesgo. ¿Qué podemos prevenir? ¿Con qué nos tenemos que contar de información y con transparencia? ¿Qué información necesitamos ante riesgos? Y sobre todo también en la recuperación. Estamos ciertas que tenemos al menos estas 3 etapas cuando se viven riesgos antes de que se convierta en un desastre, ¿no? Y si algo hemos ido aprendiendo de estas comunidades muy especializadas es que los desastres son 100% humanos, es decir, se generan por descuidos, por falta de involucramiento del lado público, privado, o que no esté completamente las respuestas apegadas a las necesidades de la sociedad y de lo que está viviéndose como riesgo
como tal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este protocolo activamos el modelo de apertura por diseño y bueno, con independencia de esta parte de multiactor, multinivel, también tuvimos trabajo desde Argentina, por ahí veíamos un mapita. Y a mí me gusta muchísimo, también es todo un reto porque tenemos un producto que nos parece muy engrosado y es un tipo paraguas que al momento de hablar de apertura, de participación, de acceso a la información y de transparencia, se tendría que aterrizar en distintas formas, ¿no? Entonces, contamos con algunas infografías de cómo hacerlo, incluso preparamos ahí un video del ABC que tenemos del protocolo, de qué significa, cuál es el objetivo. Y parte de quienes intervienen en las sesiones del consejo, les pido a mi equipo que participen porque todo de nacimiento también son proyectos colaborativos con el reto que ello implica, por supuesto, ¿no? Justo para poder dejar el área de especialización o un solo enfoque, que pueda haber un diálogo entre los distintos enfoques. Y yo resumiría que el protocolo lo que pretende en la etapa de prevención es realizar simulacros, pero de información, ¿no? Regularmente asociamos los simulacros de evacuación de establecimientos para físicamente salvar la vida, pero también estamos ciertas que la información pública nos permite salvarla en distintas formas, porque nos permite acceder a albergues, en fin, hacer la búsqueda de personas cuando se activan distintos protocolos de información, o bien también el poder hacer uso de herramientas no solo en el campo digital, sino también en el análogo, de acuerdo a las circunstancias y regiones y territorios que se tienen. De tal manera que estamos hablando de qué podemos, cómo podemos prever, cómo podemos activar el protocolo y cómo podemos recuperarnos después de haber vivido la circunstancia de riesgos. Entonces, prácticamente estamos, si nuestra temática es la pandemia, hablando de la etapa de recuperación. Y sabemos que cuando vivimos cualquier tipo de riesgos, hay realmente costos, pérdidas de todo tipo, e incluido en el caso de los sistemas democráticos en el mundo, de retrocesos democráticos, de aplicación de derechos humanos, también de retos en la parte de recuperación económica. Entonces, inclusive este protocolo lo alcanzamos ante la Organización de Naciones Unidas con las especialistas en riesgos que hacen distintos informes para ver qué tanto hay de avance. Y bueno, termino comentando, salvo que si me quiere completar en algo, Daniel Saavedra, quien también ha estado a cargo de, pues, bueno, todo el equipo, pues, pero de la aplicación, hicimos un taller también que está en línea. Si quieres compartir, Daniel, breve este taller. Sí, claro, buenos días. Bueno, pues este protocolo en la última etapa, digamos, en la que se ha trabajado fue toda la parte de socialización. Hemos llevado documento a diversos foros, a diversos talleres, y también como parte de los esfuerzos que realizamos para impulsar que se conozca esta herramienta, y a partir de que se conozca, se pueda hacer uso de las cosas que en ella se aconseja realizar e implementar. Se hizo un pequeño cursillo virtual en una plataforma, la plataforma que tiene Google para dar cursos, y fue un curso que realizamos en video con personas especialistas desde protección civil, sociedad civil, que están también involucradas en, eh, en materias relacionadas también con personas que venían, por ejemplo, del ámbito de seguros, porque es también muy relacionado con, pues, con todo esto.
Y pues, ese curso se hizo pues, pequeños módulos en video con todas las personas especialistas eh, que participaron y está a disposición pues, de manera libre, ¿no? En nuestros canales de YouTube y en el mismo curso también ahí acercamos los materiales que en su momento quisieran todas estas personas especialistas compartir y unos pequeños cuestionarios como de reforzar lo que se exponía en cada video, ¿no? Y pues de esa manera hemos pues, impulsado desde, no nada más con este curso, sino también en participar en diversos foros y espacios donde hemos podido acercar pues, esta herramienta que, como decía la comisionada, es una herramienta bastante, pues, o sea, contiene muchísimas acciones y productos que podrían derivar de ella para que nos permitiera reaccionar no nada más reaccionar, sino prevenir y recuperarnos ante eh, una eventual situación de riesgo. Gracias, Daniel. También comentar que, qué bueno que nos escuchas ya, Samuel. Estaría bueno ahora que probemos tu micro. Terminar diciendo que, digo, salvo que Zule quisiera complementar, em, que la generación y la atención de toda esta información, lo que buscamos siempre, siempre, siempre es transversalizar la perspectiva de género y de inclusión, de tal manera que la comunicación tenga esa consideración, esas características y también que la reacción y la comunicación sea con tintes de comunicación constructiva, positiva, oportuna, sencilla, de tal manera que abastezca el derecho a entender de las personas. Sabemos y el año pasado se hizo un seminario justo sobre la cuestión de atención de riesgos en la Facultad de Geografía, bueno, no es facultad, el Instituto de Geografía de la UNAM, que tiene un seminario con quien también hemos venido trabajando toda esta agenda. Y la verdad es que sí nos hace todavía mucha falta poder permear con sencillez hacia el alcance de este protocolo. Y parte el objetivo de acercarles a ustedes como consejo es cómo podemos tener una mayor difusión, un mayor uso de este protocolo para tener pues mayores impactos y utilidad en la sociedad. Me parece que lo que buscamos es justo eso. Y bueno, por supuesto, Zule, a menos que tengas algún punto que complementar de lo expuesto, les escucharíamos para tomar nota y bueno, saber de sus recomendaciones. Gracias, comisionada. Pues muy breve, o sea, en cada etapa o sea, si bien es un documento un poco robusto, o sea, incluso yo acá en el equipo que luego nos ponemos a prueba y revisamos cuando tenemos oportunidad los documentos, ya después del tiempo en que lo hicimos, pues ahí tenemos varias áreas de oportunidad. Sin embargo, pues lo que logramos identificar muy puntual es que por cada etapa, si bien son actividades o se pueden dividir entre actividades y o material a realizar que derivan de este producto, ¿no? De este protocolo que te da pues un punteo de cosas que tienes que hacer o que tienes que tener según la etapa del riesgo y está pues de manera general, ¿no? Habría que incluso adaptarse según el lugar y según el riesgo, cada producto a desarrollar. Y por ahí, en nuestro caso, como Ciudad de México, y uno de los riesgos en los que más estamos aquí son los sismos.
y que pues ya tenemos ahí una historia fuerte. El año pasado, también en seguimiento a algunas actividades que se han tenido con este tema de la reconstrucción, desarrollamos, según también lo marcado en este protocolo, un catálogo de información, sí, una especie de catálogo de información, ¿no? Como que identificamos qué información debería estar disponible, pero ya como posterior, o sea, ya en la última etapa, porque tuvimos por ahí la oportunidad de trabajar con las personas damnificadas y no fue todo la Ciudad de México, ¿no? Fue una parte de la población muy específica que tenían características específicas, en este caso eran personas adultas mayor, la mayoría de ellas, y pues se enfrentaban desde retos desde pues la parte digital, o que ni siquiera sabían que ellas podían preguntarle, en este caso a ciertas instancias, sobre el seguimiento a los apoyos que recibieron en algún momento. Bueno, eso lo pongo como ejemplo de algunas de las actividades que desarrollamos o sacamos de este punteo de cosas que nos señala el protocolo. Y por ahí también hicimos el mapeo de actores con ellas mismas, para que ellas pudieran identificar a quién preguntarle, quién podría tener cierta información, porque pues incluso nosotras, ya conociéndoles, también empezamos como a aprender los foquitos de, les toca a estas instancias, porque muchas veces aquí ya en el instituto, cuando ya están en las tripas, pues ya entras, pero cuando te tocan la puerta, ¿no? No es como tan fácil desde como proactivamente decir a ti te toca hacer B, algo que cuando está establecido en ley, pero ya es bien distinto cuando las personas vienen y te tocan la puerta y tú dices, y empiezan a revisar quién tiene ciertas atribuciones y hasta qué nivel de atribución. Y bueno, con todo eso, entrarle a las tripas, se hizo por ahí unos borradores, unos ejercicios de estas personas, y pues nada, o sea, hubo ahí algunas historias pues interesantes, de lo que nos compartieron ellas, o del propio, ¿cómo decirlo? Su propia experiencia con esto desde el ejercicio del derecho a saber, y que obtuvieron en ese momento o antes. Hubo por ahí un caso interesante que llegó ya con cierta tarea hecha, y ahí nos contaba pues su historia. Pues nada, es nada más eso. Espero que abone un poco a lo que ya comentaron la comisionada y el equipo, y ahora sí cedo el uso de la voz a Alejandra. Muchas gracias. Pues me gustaría a mí empezar por celebrar que se esté dedicando pues todo este esfuerzo, tiempo en articular pues tantas posibles como escenarios, voces, necesidades, ¿no? Que nos permitan estar mejor preparados como sociedad para superar emergencias, para hacernos más resilientes, para contribuir a que los sujetos obligados sean capaces de garantizar derechos, ¿no? Que pueden pues correr el riesgo de no ser garantizados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pensando en que, y yo no sé si este es un tema como de cultural de nuestro país, pero tengo la impresión de que sí, nos cuesta un poco pensar en la prevención, ¿no? Es como, bueno, pues ya, si sucede, pues ya veremos cómo lo resolvemos, ¿no? He escuchado mucho a las personas que venden seguros que se enfrentan a esto, ¿no? O sea, como, ay, no, pues, ¿por qué voy a invertir en un seguro si, pues, no sé si va a suceder, ¿no? Entonces ya cuando suceda veré cómo le hago. Entonces, bueno, celebrar, porque además entiendo que en la primera fase, pues lo hicieron durante la pandemia, de forma virtual, con más de 60
actores de manera co-creativa. Además, me gusta como ver cómo el instituto y bueno, esta ponencia y el proyecto de Estado abierto están usando estas, pues mucho como ya abriéndose a estas nuevas metodologías como la metodología de pensamiento en diseño, ¿no? De design thinking que pues me parece que está totalmente alineada al propósito pues de empoderar a ciudadanos, ¿no? De poder identificar cuáles son las necesidades. Y bueno, pues mucho que celebrar. La verdad es que de ver el esfuerzo tan grande de multiactor, multinivel, expertos, de que pues es una buena práctica que se puede como exportar de la Ciudad de México para el mundo, ¿no? Como que cuesta un poco encontrar qué más podría yo agregar después de todo este esfuerzo, ¿no? Entonces me puse un poquito como a tratar de encontrar cosas en las que pudiera yo, pues sí, que pudiera poner sobre la mesa como para pensarlas juntos. Y bueno, la primera fue que al leer el documento, al leer el protocolo, empecé a sentir que me explotaba el cerebro. Sí, o sea, como que, y puedo ver y ustedes mismas lo mencionan como la gestión integral de riesgos es por su naturaleza compleja, ¿no? Es compleja, es como la prevención en un momento dado se convierte como en reacción, pero luego regresa, o sea, sí tiene este reto enorme de pensando en lenguaje claro, sencillo, accesible, o sea, cómo traducir esa complejidad en lo sencillo, ¿no? Y entonces me ponía yo como en los zapatos de un ciudadano que lee esto y dice, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿esto a mí cómo me beneficia, no? Y entonces se me ocurría como poder poner así con peras y manzanas, ¿qué diferencia hace tener un protocolo? O sea, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, la pandemia si yo como ciudadana, si hubiéramos tenido este protocolo? ¿No? O por ejemplo ahora con el huracán en Acapulco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a qué hubiéramos tenido acceso el ciudadano de calle si los sujetos obligados ya hubieran trabajado como en esta parte preventiva de poner a disposición de quien, pues de los distintos grupos, comunidades, ciudadanos, de poder poner a disposición información, pues dicen ustedes en varios momentos, ¿no? Como ayuda a salvar vidas. Entonces me encantaría pensar como en una historia, en la historia de una persona que se salvó su vida gracias a que pudo acceder, ¿no? O sea, me metí un poco al micrositio, vi los videos y es esta partecita que me faltó como tratar de hacer más tangible la diferencia que puede hacer el contar con pues con estos mecanismos, con estos recursos, con estos simulacros, ¿no? Y porque sí, en sí el protocolo pues sigue teniendo un montón de jerga técnica, a pesar de que tiene un glosario, ¿no? O sea, hablar de plan de continuidad, pues a lo mejor no cualquiera entiende por qué un plan de continuidad o para qué, ¿no? Entonces se me ocurría una última ya para dejar la voz a los demás, hacer el protocolo amigable o el manual. Yo como ciudadano, ¿cómo voy a poder yo misma también estar más preparada para saber, o sea, así como cuando nos preparamos para el sismo y entonces tenemos nuestro kit de emergencia a la mano y las llaves en un lugar a la hora de que suena la alerta sísmica, poder salir con esto,
O sea, ¿qué más? Tendría yo que salir con mi celular y con, o sea, ¿no? Este tipo de cositas que no sé, no las tengo muy claras, pero bueno, con la intención de poder contribuir y bueno, le dejo la voz a los demás. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, adelante, Miguel. Sí, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un gusto. Primero, felicitaros por el enfoque de la reunión de trabajo, ¿no? O sea, el poder contar con un documento previo y un punto claro, creo que nos ayuda, o por lo menos a mí me ayuda a focalizar el trabajo. Sobre el protocolo, como han dicho antes, felicitaros, valorar muy positivamente la iniciativa. Creo que es muy importante, y la pandemia nos lo ha demostrado a todos y a todas en distintas áreas de este mundo, que contar con un protocolo para gestionar estas emergencias y conectarlo con la transparencia y la participación ciudadana lo considero un enorme acierto, ¿no? Creo que contar con estos protocolos contribuye muy significativamente a la resiliencia y a la resistencia de la comunidad ante estas situaciones, ¿no? Valoro también del protocolo el esfuerzo que destacaba la comisionada sobre la inclusibilidad y la colaboración, ¿no? Me ha parecido, de lo que he podido leer, un esfuerzo muy notable, el esfuerzo para mapear y vincular a toda una amplia gama de actores, ¿no? Desde organismos gubernamentales hasta la propia sociedad civil, la iniciativa privada, ¿no? Creo que este mapeo integral contribuye muy adecuadamente a construir una respuesta integral y coordinada, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos una pequeña experiencia en la fase de recuperación en una comisión parlamentaria en la que se abrió una posibilidad de colaboración ciudadana para la reconstrucción, en la tercera fase que decís vosotros, ¿no? Y vosotras, y en la que se invitó a colaborar a organismos gubernamentales, pero sobre todo la respuesta más activa vino de la iniciativa privada, o sea, de colectivos organizados de la iniciativa privada, empresa, etcétera, y también de la sociedad civil. Fue una iniciativa muy interesante en la fase, digamos, de reconstrucción. Por lo tanto, es un acierto el vincular estas iniciativas, ¿no? Y mi tercera valoración en positivo es el enfoque en la comunicación. Si algo hemos aprendido, por lo menos aquí en España, que no somos una zona especialmente de riesgos nacionales, tenemos pequeños riesgos sísmicos en determinada población, tenemos sí un riesgo de incendio en determinadas zonas centrales del país, en fin, y cada vez, como hablábamos antes, con el cambio climático, cada vez se van a ir produciendo más frecuentemente situaciones catastróficas derivadas de esto. Y en todos ellos, el enfoque en la comunicación, aparte de los elementos de protección civil, seguridad, bla, 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 pero en el que más nos puede afectar a nosotros es en la comunicación efectiva y la publicación accesible de la información, ¿no? Aquí en España hubo que improvisar durante la pandemia por parte de los distintos organismos responsables, Ministerio de Sanidad, comités de crisis, etcétera, toda una manera acerca de cómo comunicar la información a la ciudadanía, ¿no? Para que sea accesible, para que sea comprensible. Y ahora, digamos, en la fase de reconstrucción o de salida, el problema esencial con el que nos encontramos ahora en España es cómo garantizar el derecho de acceso a la información generada durante ese periodo, que no sé cómo lo estaréis resolviendo ahí en México, pero aquí está siendo verdaderamente complicado. Pongo un par de ejemplos simplemente, ¿no? El acceso a la información sobre la contratación de emergencia, por ejemplo, ¿no? O sea, contratos menores que se adjudican en virtud de procedimientos de urgencia que todo el mundo comprende o todos comprendemos que tengan que producirse en ese momento, en esa situación, pero cómo accedes de forma retrospectiva a toda la contratación por importes enormes en términos de dinero a esa contratación. O pongo otro ejemplo que ahora mismo está judicializado en España, que es el acceso a las actas que los servicios de seguridad, policía, protección civil elaboró sobre la situación en las residencias de personas ancianas, que fue uno de los elementos críticos, ¿no? O sea, esas actas, que son el mapa de cuál era la situación en los sectores más vulnerables,
a distintas administraciones las han considerado secretas, es decir, no susceptibles de ser comunicadas a través de solicitudes de acceso a la información, ¿no? El proceso está, el Consejo de Transparencia ha dicho que esas actas deben ser comunicadas a los solicitantes de acceso y la Administración ha recurrido ante los tribunales y ahí estamos. Es decir, el enfoque de cuáles son los protocolos de acceso a la información son claves y no es nada obvio, por lo menos aquí desde España, cómo realizar un enfoque de garantía, ¿no? del acceso a la información. Por lo tanto, me parece sumamente acertado antes de que se produzca una situación en la que generemos esa documentación, planear cómo vamos a hacer accesible a futuro esa información, bajo qué régimen de acceso, ¿no? Eso es en cuanto a las fortalezas del protocolo. En las áreas de mejora, la verdad es que me siento un poco, en fin, o sea, el protocolo, como habéis destacado antes, está muy armado, lo ha dicho también Alejandra hace un momento, ¿no? Pero bueno, dentro del entendimiento de que estamos aquí como para decir algo, ¿no? que os pueda servir, yo he apuntado como 3 ideas con mucho respeto, porque insisto, es un protocolo yo creo que muy armado, ¿no? Y a lo mejor ha sido también por defecto de mi lectura, ¿no? Creo que el documento aporta un marco general muy valioso, pero podría beneficiarse de incluir ejemplos más específicos o estudios de caso que ilustren cómo se ha implementado o podría implementarse las estrategias que figuran en ese protocolo, ¿no? En situaciones reales, ¿no? Probablemente a lo mejor no es necesario hablar de situaciones tan grandes, ¿no? Como puede ser una pandemia, ¿no? Pero hablábamos antes un protocolo en una situación de restricciones de agua, por ejemplo, de sequía, que les comentaba antes, que es algo que nos preocupa, ¿no? Creo que el contar con un protocolo aplicado a situación real, pero digamos más pequeñas, podría ayudar a la población a visualizar la aplicación práctica de estos principios del protocolo, ¿no? Otro elemento que anotaba, pero igual está en alguna otra parte, ¿no? Es cómo medimos el impacto, es decir, cómo evaluamos la efectividad de las estrategias que proponéis en el protocolo, ¿no? Es decir, es posible que esté en alguna parte que yo no haya sabido leer, ¿no? Pero sería interesante, como siempre decimos en el caso de transparencia, pues contar con indicadores de rendimiento, métodos de seguimiento, mecanismos de retroalimentación, es decir, ¿cómo habéis pensado, digamos, que la población que ha usado o que ha accedido a este protocolo o se ha puesto en aplicación o lo que sea, ¿no? O sea, cómo producir esa retroalimentación hacia los que habéis desarrollado este excelente, digamos, protocolo, ¿no? Y por último, y como tercer punto, yo aportaría que en ese tema sí que tengo algo más de conocimiento, ¿no? El tema de las estrategias de comunicación de crisis, que por lo menos la considero esencial. Aquí en España, como les decía antes, hubo que hacer un máster de comunicación de crisis, ¿no? Con relación con la pandemia. Y distintas consultoras, vamos, yo en concreto había tomado algunas notas de distintos protocolos que alguna agencia de comunicación, Ideograma en concreto, y Xavier Peitivi, que es uno de nuestros expertos en comunicación de crisis, decía y señalaba como algunos puntos que quizás se podrían desarrollar, ¿no? en este territorio, ¿no? Él hablaba, Peitivi habla de gestión proactiva y preparación, que yo creo que algo ha dicho antes también Alejandra, ¿no? Es decir, cómo nos preparamos ante la crisis, cómo no tanto a la ciudadanía, porque la ciudadanía, coincido con lo que decís antes, no tenemos, digamos, una mentalización previa ante la situación, pero sí podemos realizar formación de equipos especializados en comunicación de crisis, ¿no? ¿Qué es importante comunicar? ¿Cómo comunicar? Contar con planes de comunicación preestablecidos, ¿no? Y adaptados a los distintos escenarios de riesgo, ¿no? Por lo menos aquí en España ha sido un aprendizaje que hemos hecho, ¿no? El tema de la portavocía, que decimos aquí en España, ¿no? O sea, contar con un único portavoz oficial, contar con un comité de... aquí en España se ensayaron distintos modelos de portavocía, ¿no? Al final se optó por una portavocía única. El doctor Simón fue aquí el portavoz, lo cual le provocó un nivel de abrasamiento total, porque era constante, al haber un portavoz único en la situación de crisis, digamos, toda la presión y el foco caía sobre ese portavoz, ¿no?
Y evidentemente esto provocó alguna reflexión sobre que quizás sea necesario descentralizar la comunicación de crisis, ¿no? Aunque esto evidentemente, el contar con o sea, en España se optó por un portavoz único porque cuando en los anteriores modelos se detectaron mensajes contradictorios. Y eso en una situación de emergencia no puede ser. O sea, tiene que haber 3, 4 mensajes claros y únicos y contradictorios, ¿no? El tema de las redes sociales es esencial en comunicación de crisis y me les aportaría, por lo menos aquí en España, Peitiv y otros consultores hicieron bastantes análisis interesantes de monitorización de redes sociales para detectar con carácter preventivo todo lo que tiene que ver con desinformación, bulos, etcétera, pero también para corregir deficiencias en la información de la propia administración. Por ejemplo, llegamos a la conclusión, o se llegó a la conclusión, de que las redes sociales de los distintos ministerios no estaban coordinadas a la hora de ofrecer información sobre crisis, por ejemplo. O sea, no había una unidad de mensaje, ¿no?, entre los distintos departamentos de comunicación de los distintos niveles de la administración, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Evidentemente, la creación de microsites, esto creo que lo decís en el tema, ¿no? Hay un elemento que por lo menos aquí en España aprendimos, ¿no? Y creo que podría también implementarse en el protocolo, ¿no? Es que durante mucho tiempo se hizo una comunicación racional, es decir, enfocada en el dato, lo cual está muy bien, no voy a decir yo que no, pero descubrimos que algunos mensajes, o sea, que lo importante no es que no sea importante transmitir los datos, pero también hay que gestionar las emociones en las situaciones de crisis, ¿no? Es decir, mensajes que generen confianza, tranquilidad, esperanza, reconocer el inmenso impacto emocional en la población que tienen este tipo de crisis, sea cual sea la pandemia o sea cualquier otra que tenemos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una comunicación racional, o sea, enfocada en la transmisión de evidencias, que es necesaria, obviamente es necesaria, pero la comunicación emocional al final es la que moviliza las emociones y los sentimientos de la población, generando o bien emociones negativas, pánico, ansiedad, bla, 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 o emociones positivas como calma, capacidad de respuesta, etcétera, ¿no? Evidentemente, el tema de la comunicación clara y accesible, ya lo habéis mencionado. Aquí tuvimos que hacer también un máster sobre, en fin, toda la terminología científica de las vacunas, el RN, etcétera, ¿no? Y claro, ahí es importante el lenguaje inclusivo, el evitar tecnicismos, etcétera, ¿no? Y la perspectiva de la diversidad, ¿no? O sea que Mari Carmen siempre, Nava, siempre lo recuerda y creo que es muy importante, ¿no? O sea, la diversidad nos aporta distintos sujetos receptores de la información y por lo tanto la información no puede emitirse igual para todos los receptores de la información, ¿no? O sea, porque no todos lo van a entender, sino que lo van a situar dentro de su propia situación personal, emocional, bla, 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 etcétera, ¿no? Y eso es lo que podría aportar, entendiendo que es insisto, ¿no?, un protocolo que lo veo ya muy armado y muy rodado, ¿no? O sea, y por lo tanto muy sólido, ¿no? Nada más. Muchas gracias a ambos. Adelante, Eugenia. Bienvenida, Adriana. Hola a todos y a todas. Hola María del Carmen, gracias por la invitación. Yo no pude estar en la reunión anterior. Estaba acá en Argentina. Son los meses más intensos de vacaciones y estaba en un lugar con muy mala señal. Así que me era imposible conectarme. Eh, Yo voy a ser muy breve porque tanto Alejandra como Miguel fueron muy al fondo. Me parece que la iniciativa es muy interesante. Eh, me preocupa la etapa de implementación de esto. Por ahí estaba la pregunta de cómo hacer para sostenerlo con nuevas autoridades. Es como llevarlo del dicho al hecho, ¿no? Esta idea y que está buenísima y que tiene que ver con
una situación ideal de aprendizaje a partir de lo que ya sucedió y de otras situaciones de crisis, pero cómo implementarlo, ¿no? Cómo, bueno, tenemos este protocolo, aparece una nueva crisis, ojalá no una nueva pandemia, pero crisis locales de una ciudad, de un país, de una región, y que llevamos este protocolo. Creo que ahí hay un primer desafío, se podrían hacer pruebas pilotos en comunidades, en lugares más donde haya pequeñas crisis, ¿no? O situaciones que no son crisis, pero donde puede haber lugar a la implementación de un protocolo. Creo que tiene que haber una autoridad de aplicación del protocolo más allá de que pueda ser replicable en instituciones, digo, pero si hay una crisis nacional, por ejemplo, o que involucra a varias instituciones de gobierno, tiene que haber debe establecerse quién indica cómo se lleva adelante el protocolo. Y tiene que haber, me parece, digo, que el eje es la información pública. Después lo que los funcionarios y funcionarias y especialistas de cada gobierno en la materia de crítica pretenden comunicar es muy importante, pero nosotros tenemos que garantizar aquello que tal vez no crean que es importante comunicar. Digo, nosotros en Argentina, digo, había conferencia de prensa del presidente y las principales autoridades, no sé, una vez por semana, y todas las mañanas había una conferencia de prensa de la ministra de Salud. Bueno, y ahí se comunicaban un montón de cosas, pero había otras que no se comunicaron. Y entonces lo que hay que garantizar es aquello que por ahí no por una cuestión de secreta, sino porque, bueno, no está en la agenda del funcionario o la funcionaria o de lo que prioriza, se tiene que garantizar. Por ejemplo, las vacunas, los precios, las compras, el acceso a las vacunas, digo, para hablar de la gran crisis reciente de la cual aprendimos mucho. Una de las cosas que pasó en muchos países de América Latina es que las normativas de acceso a la información no estuviesen vigentes durante por lo menos los primeros meses de crisis, porque no estuvo vigente el funcionamiento normal de la administración pública. En Argentina, por ejemplo, se suspendió la aplicación de todos los procesos de interacción con el Estado, y en eso entraba, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, pues se suspendieron lo que acá se llaman los plazos administrativos. Entonces, como bueno, la gente no iba a trabajar, no había plazos administrativos, entonces estaba suspendido el ejercicio del derecho. En ese momento yo estaba en el órgano garante de la Argentina, era directora ahí, y nosotros dijimos, bueno, no, nosotros establecimos una resolución que era una excepción a esa excepción. La ley de acceso a la información y el ejercicio de ese derecho no está suspendido, porque en una crisis de la envergadura de una pandemia no podemos restringir el ejercicio de un derecho humano que es básico para cuidarnos, además, acceder a información. Entonces, digo, resumiendo, creo que empezaría por pruebas pilotos, tal vez más chiquititas, para ver cómo pasar a esta implementación, digo, ajustarlo en algunas cuestiones, digo, porque ahí está el principal desafío, me parece. ¿Qué otro desafío podría solucionarse, entre comillas, o superarse esto con un buen diseño de implementación, digo, que haya una cabeza a la cual que da la orden, ¿no? Que diseña la implementación del protocolo, que la diseña, que le responden, que bueno, esto es así, se baja así. Y ahí me parece que puede estar también la respuesta a esta pregunta de cómo sostener con el cambio de autoridades. Digo, si la cabeza, por ejemplo, en Ciudad de México fuera Info Ciudad de México, el órgano garante, bueno, si cambian autoridades políticas, la política pública se sostiene, pues una política de un órgano independiente, ¿no? Digo, a lo cual los
los funcionarios políticos tienen que adoptarla. Yo iría por ahí. Pero igual me parece que está buenísimo. Gracias, Eugenia. Samuel, Adriana, si quisieran comentar, adelante. Adriana, si está. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Perdón. Bueno, tuve problemas al principio, así es que no escuché toda la conversación, pero bueno, de lo que alcancé a escuchar, este, eh, yo hago esta analogía. En cierta ocasión, un proveedor de algún programa de cómputo hizo una encuesta, ¿verdad?, de satisfacción del cliente y preguntaba cómo mejorar, etcétera, etcétera. Y mi respuesta fue simplificar, simplificar, simplificar y después de eso simplificar. Es decir, qué bueno que exista un protocolo, qué bueno que existan procedimientos, planes de acción, etcétera, etcétera. Eso es digamos, un documento rector que habría que ir mejorando ya con lo que han dicho aquí mis compañeras y compañeros, pero eh, yo me concentro desde el enfoque de la información y un riesgo, una situación de conflicto, de catástrofe, en fin, local, casi en lo inmediato. Es decir, cuando ya, centrándonos en la Ciudad de México, que quizás uno de sus principales riesgos son los sismos, eh, después de que ha ocurrido, ¿verdad? Un sismo grave, fuerte, etcétera, entonces, pues ya no nos preocupa tanto nuestra casa, que a lo mejor ya se cayó, ya se quebró, etcétera, sino nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, esa información micro de la colonia, de la cuadra, de la manzana, de la calle, del sector muy concreto, ¿cómo obtenemos ahí la información vecinal de qué ambulancia se llevó, a quién se llevó, a dónde, etcétera? Entonces ahí yo creo que se pueden hacer una simplificación de un protocolo básico, elemental, sencillo, pero efectivo, a través de folletos, de volantes, de infografías, de carteles y también del manejo de redes sociales y también de medios de información en donde aquí se habría que legislar en la materia para que pues, las autoridades de protección civil en México tengan prioridad en el uso de esos medios concesionados y públicos para la emisión de mensajes oportunos, más allá de las noticias típicas que eso genera. Cuando hay una situación de esta naturaleza, lo primero que se viene es la confusión. Y ahí lo que se requiere es información precisa, oportuna, que en ese momento es lo que más escasea. Hablando ya en lo macro, con el uso del derecho de acceso a la información pública, al igual lo que mencionó Eugenia, pues en México lo que hicieron la mayoría, si no es que todos los órganos garantes, pues en mi opinión fue retroceder, ¿verdad? Fue suspender esa garantía, esos plazos administrativos, cuando más se necesitaba la información, o sea, ahí resultaba paradójico, ¿no? Al contrario, creo, compañeros, Mari Carmen, que debiera haber lo que en México llamamos obligaciones de transparencia, obligaciones de oficio, obligación proactiva específica para situaciones de riesgo en desarrollo, de riesgo en curso. Es decir, ahí los sujetos obligados, las entidades públicas, tendrían como prioridad ofertar sin que nadie se los esté pidiendo, que también hay que atender esa parte de la demanda, cierta información que esté, ¿qué les diré?, como diseñada para el tipo de riesgo o de conflicto la problemática que se esté viviendo, porque pues, no es lo mismo una inundación, un sismo, una balacera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría en lo micro, esos aspectos, cómo atender esas necesidades muy concretas a pie de banqueta, a pie de calle, en las horas posteriores a una catástrofe, a un problema de esta naturaleza, generar esos medios de comunicación intermedia que estén al alcance de todos. ¿Qué habría que llevar en esa mochila de la que nos habló Alejandra, de que la lámpara, que el radio, que las baterías, que una botella de agua, etcétera? Pues unos marcadores, unos plumones, ¿verdad? Unas cartulinas, aunque sean enrolladas, dobladas, cinta adhesiva,
para que hubiera en cada cuadra, en cada centro de atención del problema, una mampara, un lugar, una pared, una ventana donde se esté diciendo, yo busco a esta persona o tal persona fue llevada por la ambulancia de la Cruz Roja número tal al hospital tal y se lo llevó a tal hora, que podamos tener esa información en la que todos participen. Porque al momento que esto ocurra, pues nadie va a leer un protocolo, nadie va a leer un libro, nadie va a leer, o sea, pero si tenemos como esos carteles que están en los grandes edificios que dicen, en cuestión de sismo, haz esto, ¿verdad? Y te dan 4 pasos, 5 pasos con monitos, ¿sí? Eso es más digerible, eso es más efectivo, pero yo me estoy refiriendo a la información en el momento en que está ya horas después de que ocurrió una catástrofe. Entonces, ¿cómo atender eso? Ese tipo de folletos debe estar en esa mochila, ¿sí? Los teléfonos de emergencia, etcétera. Los centros de acopio y de ayuda ya deben estar preestablecidos de antemano, ¿verdad? Decir, bueno, cuando ocurra esto, estos son nuestros centros de acopio, si es que siguen en pie, el 1, el 2, el 3, el 4, en fin, teléfonos de emergencia, etcétera. Entonces, ir a lo micro. Claro, hay muchas aristas de donde se puede tomar este tema, no quiero dispersar, sino más bien enfocarme, y la regla de oro para mí es, desde el punto de vista de la comunicación, lo que hablaba Miguel Ángel, simplificar, 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 infografías, hacerlo gráfico, hacerlo con monitos, ¿verdad? Para que esto sea más comprensible, entendible y eficaz. Muchas gracias, Samuel. Adriana, ¿quisieras comentar? La Adelante. verdad, no escuché la pregunta, supongo que es recomendaciones. ¿O cuál era? Es que no estuve al inicio. Sí, el material que les enviamos a quienes integran el consejo fue justo sobre el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Entonces, si tuvieran algún comentario para poder tener un mejor uso, una mayor difusión, como poder incluso pasar de una administración a otra, cualquier sugerencia es bienvenida. Ok, lo voy a... Es que no lo leí, la verdad, pero lo reviso y te la hago llegar, perdóname. Es que la semana pasada no estuve. Estuve de vacaciones, entonces me estoy poniendo al corriente. Lo reviso con gusto y si no les hago llegar comentarios. Claro que sí, muchas gracias, Adriana. Pues acá comentar que ya nos dio la hora del consejo, si nos regalan unos, no sé, 10 minutitos más, a lo más, para poder como cerrar. Si les parece bien, es que ya, como podemos ver, los temas, y este es solo uno, realmente tiene pues mucho alcance. Aquí me gustaría, yo lo que identifico más allá de la recapitulación que podemos hacer y que les enviaremos la minuta, es que tenemos públicos diferenciados hacia el protocolo. No solo la parte de instituciones, sino de sociedad, y también en alguna entrevista, porque socializamos este protocolo en Canal 11, que es un canal público, y también que va enfocado sobre todo a personas adultas mayores, es un programa muy especializado. Y yo les decía justo eso, o sea, el protocolo a la mochila, pero claro, escuchándoles, sí, a nosotras nos hace sentido, ¿no? A la mochila de emergencia, que comentabas, Ale, pero pues sí, falta como mucho. Entonces me imaginaba como distintos productos, incluso protocolos dependiendo para quien lo active, quien haga uso de, porque es diferente desde la iniciativa privada, desde una universidad, desde una cuestión local, incluso el año pasado que tuvimos justo el huracán en Guerrero, poníamos, pues esto es un bien público, co-creado, entonces creo que el interés de acercarles este tema es que las cosas que vamos desarrollando en apertura institucional pueden ser muy valiosas y tener un alcance realmente que escapa a un plan de acción de Estado abierto, de gobierno abierto, en fin, y que tiene un gran valor público. Entonces, ¿cómo le damos ese movimiento y esa adaptabilidad
a las necesidades y no queremos abrir otro plan de acción, ¿no? O sea, en estas dinámicas de apertura institucional. Y como justo ya José lo refería, pasar de una administración a otra y ustedes lo comentaban igual, o sea, de acuerdo a las responsabilidades de las instituciones públicas y la autonomía o no, o sea, quién lo aplica y quién se apropia. Entonces, creo que son varios los retos que por acá nos quedamos. Sobre todo porque esto también nos ocurre mucho, que cuando estamos en un tema muy concreto nos da ceguera de talleres y algo natural. Entonces, refrescar por parte de sus propias lecturas y aportaciones a nosotras nos viene realmente muy, muy enriquecido. Estas pruebas piloto, incluso nosotras lo comentábamos por ahí hace algunas semanas, de cómo en la medida de quienes lo quieran implementar y quienes lo puedan implementar, o sea, también pues es algo por hacer. Entonces, bueno, no sé si quisieran comentar algo más. La verdad es que yo me anoté un montón de cosas. Que creo que el factor que yo resaltaré es la diferencia de perspectivas, o sea, sí y sí, solo sí, y de hecho el punto que nos queda pendiente, el segundo que anotamos en este orden del día, que es revisar una propuesta de cuestionario de impacto de lo co-creado, sería, si les parece bien, a revisar en la siguiente sesión, y va justo de la mano con lo que se comentó tanto la anterior como esta, de qué impacto se tiene, cómo se mide, qué indicadores, y no me iría únicamente a los indicadores duros cuando somos institución pública, sino también a las historias que también ustedes comentaban, a la experiencia de usuario, ¿no? Entonces tenemos en este aspecto de co-creación ya la lista de casi 100 cosas que tenemos por ahí, les alcanzamos. Entonces, como que la petición concreta sería, si ustedes a través de esa lista pudieran imaginarse que quien hace uso de un cuento de la niñez, de la guía de salud, ¿no? En personas de la diversidad o este mismo protocolo, si ese cuestionario que les acercamos alcanzaría para poder recuperar experiencias de usuarias, y también pues revisar algún material de indicadores y tener esta retroalimentación, porque en efecto podemos tener y decir que hay productos muy, muy valiosos, pero hasta que no se prueben, pues es ahí la cosa. Y yo me imaginaba incluso varios protocolos como dependiendo el enfoque hacia quién va. O sea, ese mismo paraguas, pero justo hablándole a un implementador público, a un implementador privado, a la sociedad de a pie, en fin, y puede ser ese mismo protocolo contando de distintas maneras. Creo que eso estaría bueno. Y no sé si Zule quisieras agregar algo o consejo. Hola, yo tengo una duda rápido, Mónica. Ya estaba revisando, es que quería revisar el protocolo, que seguramente lo dijiste al principio. O sea, ¿este protocolo se lo haces llegar a los sujetos obligados o cómo se lo estás acercando a ellos? Porque está No, dirigido a ellos, a las autoridades, ¿no? no solamente dirigido a ellos, de hecho sí lo acercamos durante la pandemia porque tenemos la facultad de exhortar, en el caso mexicano, a los sujetos obligados, sobre todo en Ciudad de México. Entonces sí, ejercimos esa facultad y les acercamos distintos materiales para poder pues tener sus sitios web más fortalecidos, en fin, aplicar el protocolo. Nosotras lo acercamos de esa manera, incluso también al Sistema Nacional de Transparencia, porque pues eso, algo que está a disposición pública y lo pusimos como en el radar para aplicación. Entonces sí, o sea, y no solo de sujetos obligados, sino también de cualquier actor que lo quisiera aplicar. Por eso nos hemos ido también con distintas redes internacionales para poderlo poner a disposición. Y entonces, claro, o sea, como todo, cuando lo empezamos a utilizar, decimos, ay, esto me parece duro, esto no me sirvió, esto sí está buenísimo. Entonces,
es ahí donde le damos como vida y sinergia, ¿no? Yo creo que, algo que podría ayudar es hacer una lista muy concreta de, por ejemplo, cuáles son los mayores riesgos en Ciudad de México, los temblores, quiénes son las autoridades que después o terminando un sismo, la gente necesita información o necesitan aperturar información para la ciudadanía. Y creo que a esas personas o a esos entes son a quienes deberíamos hacer un esfuerzo de acercamiento, porque o sea, es un material muy bueno, o sea, de verdad creo que no la ciudadanía entera no lo va a leer, o sea, creo que hoy en día tenemos como el pecado si vemos de cuánto lee la gente, lee un poquitito, pero yo creo que el esfuerzo tiene que ser previo a que quienes sí nos interesa que aperturen información posterior a un riesgo o una emergencia, lo hagan, y creo que el esfuerzo previo es dárselos digerido. O sea, sí hacer una lista de a ver quiénes son los sujetos que me interesa que en caso de alguna emergencia en México sí aperturen información. No, pues estos no hay que concentrarnos en estos 10. Bueno, estos 10, ¿cómo les vamos a dar esta información? No sé, escuché hacerlo más sencillo a través de trípticos, da igual. Sí, y también a lo mejor, no sé, algunas otras formas. Yo creo que esa es como la principal labor. O sea, si queremos que alguien lea y aplique el protocolo de quienes realmente nos interesa que den esa información, deberíamos de hacer el acercamiento previamente. O sea, que lo vean, que nos aseguremos que lo lean. Sí, creo que aquí sociedad civil es fundamental que se apropie de este protocolo, porque en efecto, como toda cuestión cultural, es una cuestión de apropiación y de llevarla y de tener como ese contagio. Me gustaría aclarar dos cosas. La primera es que incluso el protocolo ya tiene un acercamiento de qué información se requiere activar dependiendo dónde se está. Es un hecho que las historias y la parte gráfica, pues podemos justo dar esa experiencia de usuario diferente, sobre todo con el enfoque a sociedad. Y bueno, pues el cuestionario que les comentaba lo vamos a acercar por correo electrónico para poderlo trabajar con todas ustedes en la siguiente sesión. Así que te daría uso de la voz, Ule, para poder ir cerrando. Sí, comisionada, gracias. Pues ya, mejor prefiero que aprovechemos estos 3 minutitos más de su tiempo para que Dani pueda hacer mención de los puntos que cada uno de nosotros, de ustedes, nos ha acercado a nosotras. Y nada más me adelanto un poco a comentarles que nuestra tercera sesión de trabajo la estaríamos teniendo hacia el 19 de marzo. Es lunes 19, a la misma, martes 19, a la misma hora. La recorrimos el martes para nosotras porque un día antes es inhábil acá. Y bueno, nada más para que quede ahí previsto. Y Dani, si puedes hacer mención, por favor. Muchas gracias, Zulema. Con su permiso, solamente para mencionar algunas de las propuestas, la verdad es que han habido varias, y para también no ser redundante en esta última fase de la sesión, voy a omitir, digamos que los reconocimientos, que también se hicieron varios y bastantes sobre las buenas prácticas y conocimientos que se identificaron en el manual, perdón, en el protocolo. Por ejemplo, Adriana menciona, y bueno, también las propuestas. La verdad es que esta sesión del Consejo Asesor ha sido de las que más han abundado en propuestas concretas. Les agradecemos mucho esa dedicación que han puesto, y por lo tanto también, pues esta última intervención no va a ser completa del todo. Les ruego también nos disculpen de antemano, pero por supuesto vamos a documentar todas ellas, que afortunadamente tenemos la grabación por acá y la grabación de la minuta. Pero justo para no dejar la sesión en una especie como de que se virtieron solo al aire, para nosotras es importante hacer una recapitulación puntual de las propuestas concretas, de los comentarios que se han vertido. En primer lugar, Alejandra menciona, por ejemplo, la importancia de qué diferencia hubiera habido
de que las personas tuvieran un protocolo activado con casos concretos, por ejemplo, con el huracán, y habla una propuesta muy concreta sobre hacer un protocolo amigable, un protocolo más sencillo. Identifica, por supuesto, que la gestión integral de riesgos es compleja y identifica aquí el reto de traducirlo hacia lo sencillo. Miguel Ángel también habló bastante sobre un tema muy similar, sobre temas muy similares, con propuestas, por ejemplo, cómo ilustrar ejemplos de caso en situaciones de riesgo concretas, cómo evaluar la efectividad de las estrategias con indicadores y algo muy concreto que también tiene sus vertientes a su vez, que es la estrategia de comunicación de la crisis, ¿verdad? Que como bien menciona, desde el servicio público se tuvieron que hacer varios másters en la época de la pandemia en comunicación de crisis, ¿verdad? En lenguaje ciudadano, pero tener esta sensibilización de tener equipos de comunicación, de gestión de crisis, en redes sociales. Eso que en lo personal me pareció muy interesante y totalmente de acuerdo en el sentido de combinar la comunicación racional con la comunicación emocional, ¿verdad? Que también es importante manifestarlo. Samuel Bonilla comentó, por ejemplo, identificar dos tipos de comunicaciones, de necesidades de información, una necesidad de información micro, de qué es lo que necesitan las personas, identificar ahí qué información necesita la comunidad en lo cotidiano, en situaciones de riesgo, y a macro, cómo se relaciona precisamente esta necesidad de información con algo también muy concreto, por ejemplo, en contar con información pública de oficio, identificar este tipo de información pública de oficio que se menciona por acá, información reactiva, se podría decir, a nivel internacional, en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y simplificar, ¿verdad? Esta identificación que hace. Adriana me parece que hace una pregunta bastante relevante de cómo se hace llegar a los sujetos obligados este protocolo. Y bueno, de mi parte sería todo también, insisto, para no hacer más extensa esta sesión, y pues les haremos llegar también, como en otras ocasiones, la minuta correspondiente. Gracias, Dani. Nada más ahí para referir que la reunión mejor sería miércoles 20 de marzo, para que todas podamos estar presentes, no 19, sino miércoles 20 de marzo. Bueno, les hacemos llegar los documentos y muchísimas gracias por el tiempo y todas las recomendaciones. Zule, si pudiera ser, perdón, el jueves 21 a las 10, ocurre es que el miércoles 20 no podemos. Espérenme. Y es que fíjense que tenemos ahí varias actividades, justo, y luego viene Semana Santa. Entonces, bueno, pero puede ser el jueves 21, si les parece bien. A las 10 de la mañana nosotras, sí, bueno, 10 Ciudad de México, quiere decir. Ojalá ahí les fuera posible. Y nuevamente agradecer muchísimo su disposición, su retroalimentación. La minuta va a venir completita, muy buleteada. A mí me gustan los documentos sencillos, entonces sí queremos recoger todo lo que ustedes acercaron. Mil gracias, Alejandra, Miguel Ángel, Samuel, Adriana, también Eugenia, que tuvo que irse ya. Hasta luego, muchas Saludos. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.